Don Bruno Suárez, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, doctora Sonsoles? Hoy doctora. Le digo, ¿cómo te presento? Y es que me aburro de tanto. Eres doctor en ciencias de actividad física y deporte, fisio, codirector de todo, de Emotion, Physio Motion, es que lo de Motion me encanta, el máster de entrenamiento personal de la Salle, de todo, tío. ¿Cómo quieres que te presentes si es que no me da la vida? No me da, la neurona ya no me da para más. Pero Como con todo Bruno. eso, me da un gustazo verte por aquí. Bueno, gustazo es totalmente mío el haber recibido la invitación para estar en uno de los salones ya más conocidos de las redes. Aquí, la denominada chocita de Sonso. La chocita de Sonso ya va a ser, el próximo programa, como me dicen algunos, va a ser aquí, en lugar de Sí, digital. sí. Ya nos venimos aquí al campito todos y Aparte hay un buen ahí sofá para hacer la conversación en Planchester, así chiste. que se puede habilitar perfectamente. Totalmente, totalmente. Oye, Bruno, eres un maquinón. Y si no te lo han dicho, Bueno, ya te lo digo yo. Sí, porque encima eres súper cercano dentro de todo ese currículum que yo ya me pierdo. O sea, me dice, Sonso, te paso. Digo, sí, sí, tú pásame lo que quieras, pero yo luego te voy a presentar como quieras. Dentro de todo ese currículum, eres un tío muy cercano. Y la verdad es que yo he tenido la suerte de conocerte ya hace unos añitos cuando estabas en ese proceso de inicio de fisioterapia, en ese inicio de tesis y no teníais ni el centro. O sea, claro, tela marinera. ya Luego ves, ya cuando ya paso ves. por allí paso a visitaros. Hola. Y es un gustazo, pero qué grande, ¿no? O sea, ¿qué has hecho para hacer todo esto, tío? Bueno, antes de nada siempre es muy de agradecer, ¿no? Porque a veces el hecho de hacer las cosas en el día a día, pues muchas veces nos encerramos para intentar llegar a todos los márgenes, ¿no? Y a veces siempre dices tú, pues no sé dónde estoy y siempre es de agradecer pues unas palabras que a veces te permiten ver las cosas un poco desde más arriba, ¿no? Bueno, la verdad es que este proyecto, y no tendría mucho sentido que yo lo barajara solo, porque al fin y al cabo César, todos conocéis a César, por eso todos somos co-directores, porque al fin y al cabo esto es para nosotros más que un propio proyecto en sí, en el que se ha materializado en dos centros, un máster, una escuela de formación, se ha materializado una filosofía, ¿no? Y es un poco una forma de intentar entender no solo el sector, sino la forma de elaborar, de trabajar y todo intentamos que tenga una conexión, ¿no? Es decir, más adelante si nos metemos en el tema te contaré un poquito cuál es el proceso de reclutamiento, cómo intentamos trabajar con perfiles a lo mejor con muy poca o casi nada de experiencia al principio para intentar crecer en base a una metodología y una filosofía. Claro, todo esto siempre suena muy bonito, pero que al final detrás tiene muchísimo tiempo, que al fin y al cabo todo se resume en tiempo, ¿no? Y eso creo que cuando te lo digo tú lo entiendes igual y mucha de la gente que nos puede estar viendo dice, pues, nos encantaría poder hacer todo esto y más, ¿no? Pero lo que nos limita muchísimo es el tiempo. Pero bueno, a veces te paras y un momento y echas un vistazo y dices, pues la verdad es que empieza a ser bastante chulo esto de Emotion, que surgió al principio como Entrena Madrid, hace 10 años ya atrás, y que ahora por razones de geolocalización, pues hemos tenido que evolucionar seguimos manteniendo la E y la M. Me acordaré siempre de esa reunión que tuvimos para quitar Entrena Madrid. Yo era la persona más reacia a decir, no me voy a quitar Entrena Madrid. Y nos dijeron, pues vamos a intentar mantener algo que es el E de Entrena y M de Madrid y surgió Motion. Y hoy estamos aquí intentando disfrutar cada día. Y la emotion sale de esa reunioncita de vamos a mantenerla en Bueno, eso es, vamos a mantener la E y la M ¿En serio? de Entrena Madrid, claro, y salimos. Estamos reunidos Qué con bueno. la gente creativa que nos desarrolla el diseño, que un poco ya visteis que es muy característico, incluso dentro del propio centro, ¿no? Es muy grafitero, muy moderno, muy informal dentro de lo protocolario.
Y en esa reunión que me acordaré siempre, estábamos en una terraza de un chino, no sé en dónde, aquí en Madrid, y estábamos intentando convencerme a mí de que había que cambiar, que Entrena Madrid nos limitaba por el hecho de geolocalizarnos en una zona. Y a raíz de ahí pues nos dijeron, pues mira, vamos a coger, empezaron a diseñar y dijeron, Emotion. Y en ese momento dijimos, Emotion a partir de hoy. Emotion. Pero claro, yo creo que cuando ves un logo, cuando ves una marca, tiene que decir mucho de lo que realmente ofrece. No sé si estás de acuerdo, pero para mí sí. Por ejemplo, el color, Sin duda. forma, el que diga mucho de las personas que están atrás, ¿no? Y sí que es cierto que cuando pusisteis el centro, digo, a ver estos locos de la vida, grafitero total, me alucinó. Luego ya cuando lo ves en persona, digo, cómo mola, pero te dan ganas de decir, dame un boli que yo voy a seguir aquí. Yo, De hecho, tiene mucha historia. Ese graffiti tiene muchísima historia porque siempre lo recordaremos, porque yo soy una persona, es decir, un poco las cabezas pensantes con todo nuestro equipo, en este caso somos César y yo. Yo soy mucho más cuadriculado, mucho más, tiene que ser todo muy metódico. De hecho, el logo, si os fijáis, es como todo cuadriculado y de repente nos planteaban, nos mandaron un boceto con ese graffiti de la entrada y yo le dije, no. Y un fin de semana, no sé a dónde me había ido yo, y llegué el lunes y te llegué el salió lunes y el graffiti estaba allí. Y tardé como 2 meses en empezar a querer ese graffiti. Y ahora mismo es decir, de hecho no se puede pintar encima. Entonces la pared de blanca de debajo se va ensuciando, pero es que ese graffiti es parte de nosotros, ¿no? Entonces tiene su historia también. ya, pero a mí me falta un boli allí, rotulador o derivado, y pintar, porque claro, llego primer día allí, que fue de estas veces de ando por Madrid, voy por esa zona y hola, llama a la puerta. Y Sonso, ¿qué haces aquí? Sí, es Fue muy típico en buenísimo. ello. Fue buenísimo. Y César, perdona, que por cierto, César también estará aquí conmigo en la chocita de Sonso Qué bueno, qué bueno. para, para contarme esa versión un poquito más loca, porque sí que es cierto que tú te has definido como cuadriculado, pero yo te definiría como muy metódico, ¿no? Sí, podemos llamarlo así. Y eso yo creo que al final hace un complemento entre dos compañeros guay. Claro, claro. La locura del graffiti y el motion, la M que no le falta, vamos, ni un detalle. Eso es, eso es. Ahí hay De un... hecho, sí, lo que te decía, nuestras funciones van un poco en esa línea y es lo que nos permite mantener la estructura del grupo, ¿no? Es decir, probablemente si nos ponemos a plantear cuáles son las tareas, vemos que hay tareas un poco más centradas en el concepto de mecanización que conllevan o que obligan una protocolarización y después hay tareas más de creación, ¿no? Porque al fin y al cabo, tú lo sabrás, una marca si no evoluciona si solo hiciésemos algo protocolario, la marca moriría, y si solo hiciésemos algo creativo, la marca moriría, ¿no? Y en este caso es la mezcla de lo protocolario con la mezcla de lo creativo. Eso al fin y al cabo nos permite tanto intentar sorprender cada día, que para nosotros es la palabra clave en cualquiera de nuestras filosofías, la clave es la sorpresa. Es decir, los clientes vienen a entrenar porque se les sorprende cada día, los pacientes vienen a fisio porque se les sorprende cada día y los chicos quieren trabajar con nosotros porque les intentamos sorprender cada día. Entonces, la sorpresa tiene que estar basada también en la marca a la hora de llevarla adelante y conlleva una parte más organizativa para poder darle cabida a todo eso y poder materializarlo, pero que tiene que estar evolucionando constantemente. Pero a mí explícame eso de que tiene que haber sorpresa cada día con los clientes, con los compañeros, con los trabajadores. ¿Eso cómo es? Bueno, para nosotros al fin y al cabo, y a lo mejor es lo que, no sé si será algo positivo ni negativo a nivel empresarial, ¿no? Nosotros morimos por una marca Uh -huh. y la gente que está con nosotros muere por la marca, ¿no? Es muy sectario, pero al fin y al cabo termina siendo parte de la vida de una persona, ¿no? Es decir, y eso solo lo conseguimos cuando, y todos lo sabemos, ¿no? Venimos del mundo del entrenamiento. Cuando un entrenamiento se llega un poco a ser monótono, ¿no? Incluso clientes que a lo mejor son clientes súper fieles y están ahí porque sí, a veces caemos en el concepto de la monotonía y de repente ese cliente dice, pues ya no encuentro motivación para venir, nos lo plantea de otra manera, ¿no? Que es
alguna cuestión y dices, ostras, pues a lo mejor lo que ha pasado es que esta persona ya yo no la estaba sorprendiendo desde hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, sorprender a nuestros clientes hará que quieran seguir viniendo y sorprendernos a nosotros mismos hará que lleguemos cada día con una emoción diferente a nuestro centro, ¿no? A cualquier tipo de actividad. En el momento que algo te deja de sorprender, para nosotros es un punto de inflexión hacia el, pues nada, pues lo hago porque lo tengo que hacer. Y en ese momento Motion pierde su filosofía. Entonces, nuestra mayor pesadilla es que algún día no nos sorprenda o nos sorprendamos. Y en ese momento diremos, pues por hacer o por hacer no tiene sentido, ¿no? Entonces, donde invertimos nuestro tiempo es eso, pero en la sorpresa con un colaborador, pues en que cada día pueda estar haciendo una actividad diferente, que cada día pueda ejecutar un perfil diferente, que cada día esté aprendiendo algo diferente. Y eso conlleva otra vez tiempo de enseñanza. Tenemos la ventaja de ser dos personas a la hora de dirigir el grupo y eso nos permite llegar un poco más, pero aún así hay que meter una semillita de constante evolución, ¿no? Pues mañana llevas X tiempo haciendo entrenamientos, pues ahora te vas a dar un curso. ¿Y un curso de qué? Pues de una temática en la que te vas a especializar. ¿Y cómo te vas a especializar? Pues vamos a hacerlo. Y a lo mejor 2 años después estás impartiendo un curso de una especialización que a lo mejor ni siquiera sabíamos que podía ser como tal y se apuntan 70 personas o se apuntan 60 personas o mañana eres profe en el máster o pasado estás trabajando con un perfil que antes ni siquiera te podías imaginar. Nosotros intentamos que cada uno sea un entrenador especialista en un ámbito, ¿no? En una parte del cuerpo le llamamos y tenemos especialistas en entrenamiento asociado a la cadera, al raquis, a la columna cervical, a la mano y a la muñeca. Es decir, pensar en un entrenador especialista en mano y muñeques, como ostras, y eso, pues sí, pues alguien tiene que ser especialista en eso y le tiene que molar muchísimo. Y a lo mejor es alguien que viene de la escalada y de repente los escaladores empiezan a decir, ostras, y esto es buenísimo, ¿vale? Pues ese es un poco la línea, el hilo de la sorpresa, ¿no? A mí el proyecto me flipa, tú lo sabes, porque ya no solamente una de las ramas, sino lo que es el cómputo de todo, ¡pum! O sea, además, hay algo muy curioso en el sector referido a vosotros, y hablo en plural ahora, porque como estamos confinaditos todavía, no he tenido esa posibilidad de hacer esto con César y contigo a la vez, ¿no? Pero probablemente cuando nos abran la puerta y lo podamos hacer los tres conjuntamente, salgan cosas interesantes. ¿Por qué te lo digo? Porque quizás seáis la pareja del fitness a nivel empresarial, ¿no? O sea, yo creo que cuando piensas en César, piensas en Bruno, y cuando piensas en Bruno, piensas en César. Entonces, aquí la pregunta del millón es, compañeros somos un montón y posibilidades de hacer empresa, proyecto, mil cosas, somos muchos. De hecho, hay muy buen rollo con unos compañeros, no hay tanto con otros, tal, pero ¿qué hay entre vosotros que haya tenido una parte emocional brutal para ser muy buenos amigos y encima desde hace mucho tiempo, y luego una parte muy centrada en lo laboral que ha permitido que no solamente hayáis hecho un centro, sino dos, no solamente hayáis hecho una carrera, sino dos, incluso doctorado, no haya sido solamente eso, sino también un máster y todo conjuntamente? A mí, explícame esto, por fin. A ver, esto me imagino que cada uno de los dos tendremos una opinión particular sobre esto, ¿no? Pero probablemente partamos de muchas cosas muy parecidas, que es una misma filosofía. Filosofía no solo de trabajo, sino filosofía de vida, sino filosofía social, sino filosofía de entender las cosas y de entender cómo son los procesos de vida, ¿no? Eh, si en el sentido laboral entendemos que hay una correlación, ¿no? Una persona un poco más centrada en la parte numérica, vamos a llamarla así, una persona más en la parte técnica, por eso yo soy el gerente administrativo y César es el gerente técnico, ¿vale? Por eso es co en todo. Entonces, pero porque nos hemos dado cuenta de que cada uno tenemos unas debilidades, ¿no? Y a veces es muy complicado ser consciente de esas debilidades que tú tienes. Entonces, quiero decir, lo voy a poner en mi caso. Depende de con quién estuviese, no podría decir, vale, me confío en 100% en cómo tú estás ejecutando esto.
Esa es la primera clave. La clave es la confianza, al fin y al cabo. Es decir, yo ahora mismo ni siquiera dudo en un segundo en una decisión que entiendo que en su ámbito es especialista. Es decir, si entendemos en la parte de gestión del equipo técnico, que es un poco en la labor en la que puedo llevar él, y más en la parte numérica en la que llevo yo, entendemos que la acción que está tomando el contrario es la mejor. No hay... Claro que podemos consensuar muchas cosas, pero probablemente muchas estén tomadas en base a la conciencia y decir, estoy 100% seguro. Ya veremos después si es bueno o no lo que haya decidido uno, pero 100% seguro de que si lo hemos decidido de esta manera es porque es la mejor opción, ¿no? Y una cosa de las que siempre nos hemos planteado, ¿no? Tenemos otra fase que es vivir en causa. Una de las primeras cosas y es una de las cosas más importantes dentro de la filosofía, es que empezamos a entender que somos el 100% responsables de lo que nos pasa. Y ser 100% responsable de lo que nos pasa, tienes que tener una autoestima muy bien centralizada, porque si no, los problemas empiezas a buscar las cuestiones fuera. En el momento que empiezas a buscar cuestiones de por qué ha llovido mucho, de por qué ha venido el coronavirus, de por qué esta persona o esta otra, eso genera una problemática en tu capacidad de decisión. Entonces, cuando entiendes que el 100% de las cosas, porque es lo único que tú puedes decidir, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento que tenemos los dos igual. Y cada vez que algo sale mal, decimos, pues la hemos cagado. Hemos cagado en esto, en esto, en esto y en esto. No decimos si lo hubiéramos hecho, si la situación hubiese sido diferente, hubiese cambiado, ¿no? Y a lo mejor viene asociado un poco a lo que está pasando ahora. Es decir, que hubiésemos aguantado como hemos aguantado o que hubiésemos caído, hubiese dependido 100% de nosotros. No de nada, ni de un virus, ni de nada, de nosotros. Es decir, si generamos una estructura potente, esa estructura es capaz de luchar. Si no es potente, no va a luchar ni con el virus, ni con una fiebre, ni con nada. Y además no solo eso, si nosotros entendemos que lo que venimos preparando es una base sólida, entendiendo cuáles son las claves, depende de nosotros. Entonces, yo me quedaría con esas tres claves, ¿no? Consecuencia de vivir en causa, la culpa de lo que pasa es 100% nuestra, sorpresa, y a partir de ahí esfuerzo y horas, que es una de las cosas que fin y al cabo, que vamos a decirle que desgraciadamente todos los proyectos potentes tienen que tener. No hay un proyecto potente que salga así y digas, ostras, lo he petado. Lo he petado y le dedico 3 horas al día. No existe. Te pueden decir, hay modelos, no existe. Sí, No. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo entre otras cosas porque estas iniciativas, ¿no? De decir, vamos a hablar con compañeros, a veces hasta son buenas para poner los pies en la tierra, ¿no? Para decir, joder, pero ¿y realmente a todos les pasa lo mismo, que tienen que echar 300.000 horas para esto? Y te das cuenta Claro, que sí. Y yo creo que eso también es un aprendizaje, ¿no? Lo claro. que dices de, ya, pero es que vemos a fulanito y ha conseguido tener una franquicia, o ha conseguido tener 20 centros, o ha conseguido tener petado un curso. Y dices, ya, pero es que no es eso. Es todo el recorrido de horas que se ha llevado a cabo para Claro. conseguir el objetivo, ¿no? Y esto, yo creo que los que empiezan ahora no lo tienen tan claro, fíjate. O sea, nos ven como yo de mayor quiero ser esto, pero me encuentro cada vez más gente que intenta tenerlo de la forma más fácil posible. Y digo, si es que lo fácil, yo no sé si lo está en el diccionario la palabra, o sea, tengo mis dudas incluso de que esté, porque un proyecto gordo y con amor no se puede hacer de hoy para mañana. O sea, tú tienes que darle un poco al candelero en ese sentido y estoy muy de acuerdo en que las horas al final pues son iniciativa absoluta para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Pero fíjate, te decía que lo que habéis conseguido vosotros a nivel de consenso con ese sorpresa, lo Isabel Gemio, vamos a hacer un programa ahí con César y Bruno. Sorpresa, y sale cada uno con una kettlebell por la escalera y a ver a quién les sorprenden, ¿te imaginas? Bueno. Yo ya sabes que lo visualizo todo Ya lo veo. Eso es una visionaria. Es una y visionaria. y lo veo. Veo ahí a Bruno y a César como, bueno, mira, dicho esto, dicho esto, claro,
supongo que es complejo trabajar con vosotros, no, para vosotros, porque vosotros tenéis las cosas muy claras, pero ¿qué perfil de entrenadores, de fisios, de personal buscáis? Porque no sé si es tan fácil encontrar a Claro. personas tan implicadas, no lo sé, te pregunto. Entonces ahí entra el concepto de vivir en causa, que es que tú me dices, ostras, vale, la responsabilidad es 100% tuya, tú eres el que elige con quién trabajas. Y teníamos claro una cosa, nunca estaríamos teniendo a alguien trabajando con nosotros que no quisiésemos. Y que tampoco él quisiese trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, también me gustaría dejar un dato, es decir, planteabas antes, la gente nueva de ahora viene más, pero a lo mejor éramos nosotros así también, ¿no? Bueno, yo A lo no. mejor o yo en su momento lo quería todo, lo quería ya, lo quería rápido y decía, esto lo voy a hacer. Y cuando aprendes es cuando vas viendo que la vida te va haciendo pum, 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 y después vas tirando poco a poco. No, puede ser, no lo sé. Es un Yo, poco en mi caso te digo que no. Y además estoy convencida, porque es algo que he analizado mucho. Porque al final Ujú. eres docente y tienes que transmitir valores y tienes Claro, que claro, autoanalizarte. Y, claro. es que yo siempre, siempre, siempre he sido así. Pero ojo, no quiere decir que sea algo bueno, ¿eh? Que esa es Claro. otra. No, ni malo tampoco, es algo muy, mucho, Tampoco, pero siendo bueno, mucho más realista. yo no sé. Es que me acuerdo que mis primeras zapatillas eran Nike y me tocó estar una Semana Santa haciendo bollitos en la panadería de mis abuelos para Claro, comprármelo. Tenía 11 años. Entonces, pues eso al final me ha hecho ver que las cosas no se consiguen así. Pero ya te digo, es mi experiencia personal, ¿eh? Habrá personas que lo hayan tenido todo, que terminen la carrera, que no hayan tenido que trabajar y que digan, la vida es grande. Y claro. dices, bueno, no. Por eso me encanta esta parte personal que estamos dando a las charlas, ¿no? De entre compañeros, porque creo que incluso hacemos grato favor a los que vienen detrás, a los que podemos aportar, a los que dejamos nuestro correo electrónico para ver si les decimos que por aquí o por allá, al menos con nuestro punto de vista. Y en el Claro. vuestro, para mí soy referencia absoluta. O sea, probablemente seáis de las pocas personas que han conseguido establecer un vínculo académico con la parte práctica tan sumamente brutal. Ujú. Porque es que es así. Y más, a mí lo que me alucina es ese rollo de recursos humanos que tenéis. O sea, digo, que hagan el máster de entrenamiento personal, no, que hagan el máster de consensuar cómo hacer los entrenos personales Claro, en un claro, mismo local, ¿no? Es una claro, pasada. claro. Fíjate, acabas de plantear algo que es algo que nosotros dos entendemos, porque cuando te decía de que compartimos, tanto César como yo, una filosofía un poco social, cuando recibimos un currículum de alguien, una de las cuestiones que desde el número uno fue para no negociable para nosotros, fuimos de los primeros centros que solo contratábamos a titulados universitarios en ciencias del deporte y la colegiación para nosotros es obligatoria, no tuvo que venir el colegio, Vale. aunque trabajamos con ellos mano a mano, para nosotros es algo muy clave, ¿no? Entendimos que era desde ese momento. Entonces, partimos de la base que todas las personas con las que nosotros podemos entrevistar son titulados universitarios en ciencias del deporte. Y a partir de ahí vemos lo que podemos ayudarles y lo que nos pueden ayudar ellos a nosotros. Al momento que me llega un currículum de alguien que a lo mejor me pone o nos pone 2 años de camarero en el bar de mi pueblo. 2 años en la obra, desde los 16 a los 18, en la obra de no sé dónde. Su currículum hace así. Porque realmente necesitamos gente que hayan tenido, para nosotros una filosofía de vida es que tú te optimizas cuando has tenido que optimizarte. Entonces, no significa que no haya gente que haya llegado hasta el final. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos de las dos partes, ¿no? Pero no significa, tenemos desde que el que se ha ido a la vendimia al que no ha tenido que trabajar, ¿no? Pero que realmente todos parten de una misma filosofía. Entonces, ¿qué nos pasó al principio? Pues empezábamos un poco a coquetear cuando éramos, de hecho al principio éramos tres, ¿no? Al final, uno de los socios que fue Pedro, pues por razones personales al principio cuando éramos en Tren a Madrid se tuvo que apartar un poco. Y después nosotros dijimos, pues necesitamos gente que empiece a cumplir con esta filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces cuando empiezas a buscar personal? Pues buscas
intentas buscar el mejor perfil, ¿no? Y dices, vale, voy a ver, este tiene experiencia en esto, en esto, en esto, en esto. Y decíamos, ostras, es que no es la filosofía. Entonces, cuando teníamos que echar más tiempo en intentar cambiar una filosofía que ya estaba arraigada porque buscábamos la experiencia, dijimos, a lo mejor lo que nos sale más rentable y lo que realmente es factible, porque además nosotros veníamos de dar formaciones en el ámbito de los centros deportivos, que a día de hoy seguimos haciendo, ¿no? Instalaciones deportivas, técnicos deportivos, venimos de los gimnasios, César y yo, que es donde nos conocimos, y claro, y una de las cosas que había para nosotros es que no nos gustaba el formato en el que se proveía de actividad física, igual que como se planteaban los entrenamientos, ¿no? Y dijimos, vale, pues si todo el mundo que tiene experiencia en los gimnasios va a tener probablemente el mismo concepto, porque una de las primeras cosas que le decimos a la gente que hace formación, o sea, cuando damos una formación a un gimnasio, ya sea en España, en Europa, en Portugal, en América Latina, todos hacen lo mismo, exactamente lo mismo, da igual lo que hayan estudiado. Un técnico de sala hace lo mismo aquí, en Kuala Lumpur, en México, aunque la filosofía de su empresa sea somos completamente diferentes. Mentira. Exactamente lo mismo. Entonces, tú, por mucho que conocimiento que llegues, cuando llegas a la instalación deportiva, a los 6 meses pasa como cuando apruebas la oposición para estar en Hacienda. Llegas súper motivado, a los 6 meses haces lo mismo que hacían los que están ahí. Porque no eres capaz de cambiar nada, porque la estructura no está preparada para cambiar. La estructura está preparada para un modelo en el cual no podemos quedar. Por eso ahora los entrenadores, la posición de entrenador personal empieza a tener cada vez más presencia, ¿no? Entonces dijimos, necesitamos personas que no hayan hecho nada, que no hayan tenido contacto con nada. Entonces, todos nuestros colaboradores no habían hecho nada. No habían trabajado en ninguna instalación. Intentamos que hayan hecho un máster asociado a la actividad física y a la salud, pero que hayan ido a la universidad, se hayan hecho un máster y por ahí sea ese primer momento. Queremos esa energía, queremos esas ganas. A veces una energía muy volátil, pero energía, y a partir de ahí nosotros te vamos a crear. Te vamos a crear juntos, ¿no? Y es la única forma de que a día de hoy tengamos chicos que con 25 años empezaron con nosotros y con 30 siguen con nosotros. Y que con 24 empezaron con nosotros y que con 29 siguen con nosotros. Porque nos intentamos sorprender cada día. Es decir, sabíamos que un modelo de empresa no iba a recaer sobre estar viendo currículums cada 6 meses. Eso no es sorprender a nadie. Eso es, si cada año tienes que estar buscando gente, algo no estás haciendo bien. No, o lo estás haciendo muy bien, pero en un ámbito muy determinado, ¿no? A lo mejor es el empresarial. Dices tú, estamos ganando un pastón. Claro, pero la gente está ganando un pastón porque a lo mejor la gente no le estás dedicando el tiempo que necesitas, no le estás remunerando como necesita, y en ese sentido lo que termina pasando es que al final que es un poco lo que pasa en un centro deportivo, ¿no? A lo mejor vas a dar una formación hace 3 años, vuelves el año pasado y dices, pues conoces a 2. Entonces, eso era justo el modelo que nosotros no queríamos. Entonces, nosotros buscamos a alguien titulado universitario, buscamos a alguien que se haya hecho un plan de especialización y si no lo ha hecho, pues a veces tampoco nos preocupa. Y a partir de ahí lo que le buscamos es que sea una persona que se muera por trabajar con nosotros. ¿Y cuál es la única forma de que alguien se muera por trabajar con nosotros? Que no sepa a dónde va a llegar. No sepa ni lo que va a cobrar. Es decir, nosotros no empezamos una entrevista con vas a venir de 9 a 4 y no, vas a venir. Y te vamos a dedicar horas como a nada en la vida. Y vamos a ver juntos si realmente podemos conseguir que seas parte de la filosofía. Entonces, ¿qué sucede? Que eso hace que nuestras entrevistas sean mucho más largas, sean muchas más para conseguir encontrar esa parte y muchas veces mucha gente nos dice, yo no puedo empezar este proyecto. Yo siempre digo lo mismo a la gente a la que entrevisto. Yo a mí mismo no me hubiese podido contratar. ¿Por qué? Porque yo vivía con lo que tenía. Entonces yo no podía irme a un sitio en el que no me dijesen esto, de esta manera. Entonces, en Emotion tú entras
sin saber. Pero entras diciendo, me mola muchísimo esto. Me mola muchísimo esta filosofía que hay, me mola muchísimo el rollo. De hecho, le decimos a la gente, ves que este no es el local ni el más bonito ni el más feo. Esto no es lo importante es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y cuando hay gente que dice, pues me mola esto. Y esto lo mismo en Physio Emotion, ¿eh? De hecho, es que nos pasaba lo mismo. Nosotros hemos estudiado fisioterapia para poder vivir en causa. Podíamos haber abierto una clínica perfectamente, pero probablemente me hubiera sido mucho más complicado poder gestionar una clínica y poder gestionar un equipo de fisioterapeutas sin ser fisioterapeuta. Entonces, tengo dos opciones. O la hago y nos pasamos César y yo 3 años yendo en coche hasta la universidad todos los fines de semana hasta que nos la podíamos sacar. Y a partir de ahí dijimos, ahora podemos entender la fisioterapia, vamos a abrir la clínica. Y podemos entender el perfil y podemos entender, nunca seremos especialistas como tal, ¿no? Porque venimos de otro ámbito. Podemos conocer, podemos especializarnos algo más, pero nunca no tendremos tiempo en esta vida para desarrollarnos lo que nos hemos desarrollado en las ciencias del deporte, ¿no? Pero realmente puedes verlo desde otro punto de vista y es un poco ese planteamiento. Para entrar en Emotion, a veces lo que más nos importa es cómo vengas. Partimos de la base que el contenido formativo lo vas a tener, es cómo vengas, es de todo, ¿no? Entonces, cuando te sientas delante, muchas veces no se sienta alguien delante nuestro y nos dice, no, bueno, le preguntamos, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que te gustaría ser? Y muchos nos dicen, profe de instituto. Y le digo, ¿pero te mola mucho? Me dice, me encanta. Entonces le digo, nuestra entrevista se acabó, pero no por mí, sino porque necesitamos profes que se mueran por ser profes. Si lo que quieres es ser profe, cógete un trabajo que no te rompa la cabeza y ponte a estudiar para las oposiciones. Porque lo que necesitamos es que haya profes que les molen ser profes. No necesitamos a gente que diga, ostras, que yo quiero unas condiciones laborales que a priori me parecen más positivas. Porque es que si no, el que lo va a sufrir es la propia educación, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que se mueve, no, quiero ser profe universitario, me voy a hacer el CAP el año que viene porque quiero ser profe. ¿Por qué quieres ser profe? Bueno, porque la verdad es que vivimos mejor y tal. Y digo, pues no te hagas profe, por favor. No por mí, por los alumnos. Qué Y bueno. es un poco, a veces a lo mejor utópico, ¿no? Pero bueno, intentamos que sea así nuestra filosofía. Y Bruno, ¿tú crees que el hecho de que tengáis esa filosofía haya hecho que seáis docentes? Porque, claro, una parte importante de vuestro trabajo ya no es solamente la gestión deportiva ni el entrenamiento, sino que dais vuestra propia formación en grado, en posgrado. Mm, ¿Realmente por qué lo hacéis? De hecho, todo empezó un poco por la parte formativa, ¿no? Es decir, nosotros una de las maderas que teníamos dentro es esa parte formativa. Eh, pero realmente después veíamos también que creíamos que podíamos aportarle más en el contenido, ¿no? De hecho, los dos teníamos un componente formativo. De hecho, César, te lo contará en su momento, él había hecho sus oposiciones y había sacado una nota de que él ya te lo contará porque es bastante chulo, pregúntaselo porque nos acordaremos toda nuestra vida el día que estábamos después de una formación nuestra comiéndonos una hamburguesa y le llamaron de la Xunta de Galicia para decirle, César, es tu momento. No te voy a decir lo que le ha contestado, pero yo estaba allí con él. La llamada que todo el mundo que hace oposiciones está esperando, que es que te llaman de la Secretaría de Educación para decirte, hola, buenos días. ¿Vale? No te voy a contar lo que le ha dicho, Porque se lo pero voy a preguntar, apúntatelo, no hagas spoiler, no hagas pregúntaselo. spoiler. No te lo voy a decir. Los dos veníamos de un ámbito educativo. Entendíamos que las ciencias del deporte es un ámbito, al fin y al cabo, si tú estudias ciencias del deporte, tienes que tener una parte docente sí o sí. No solo formativa, sino vocacional, ¿no? Porque si eres entrenador, eres docente, si eres entrenador personal, eres docente, si eres técnico deportivo, eres docente, porque al fin y al cabo estás enseñando a la gente, ¿no? Y sobre todo nuestra vena docente salió cuando nosotros trabajamos en instalaciones deportivas. Habíamos sido responsables, habíamos sido directores y no nos gustaba el modelo.
entendíamos que había otra forma de hacerlo, que a día de hoy se va intentando hacer. Es decir, a día de hoy las instalaciones deportivas se van segregando, ¿no? En un concepto cada vez con menos atención, máquinas están aquí y ya está, y a veces con un concepto mucho más individualizado como pueden ser los centros pequeños, ¿no? Antes centros de entrenamiento personal había 2, ahora hay 200 y es muy positivo eso. Entonces, nosotros empezamos en la parte formativa en el ámbito de las instalaciones deportivas y eso fue un poco nuestra introducción en esa parte, ¿no? Y empezamos poco a poco a intentar, de hecho cuando empezamos a dar cursos es cuando se llevaban los cursos largos anuales de pilates, yoga y tonificación. Esos eran los cursos que había en aquella época, ¿no? Y nosotros dijimos, aquí falta contenido técnico, aquí falta entrenamiento. Es decir, aquí falta cómo enseñar entrenamiento a la gente, porque en ninguno de estos cursos la clave está en el entrenamiento. Recae sobre la técnica, ¿no? De enseñarte un ejercicio u otro. Había cursos de ciclo indoor que recaía sobre cómo colocar la bici, cómo pedalear y poner música, pero nadie hablaba de entrenamiento. Tanto en cuanto podía haber profes de clases colectivas que fuesen buenísimos, que llenasen pabellones, pero le preguntaba sobre entrenamiento y sobre la capacidad aeróbica y te decía, ¿y eso qué es? Y a lo mejor había estudiado una carrera también. Entonces dije, no, aquí falla algo, aquí falla en la base. Y empezamos a intentar desarrollar cursos, uno, actitudinales para los centros deportivos, porque la actitud era brutal, y dos, sobre cómo condensar la información técnica para que la gente realmente te hiciese caso. Porque si tú te formas y en la universidad te dicen, vale, esto es metodología didáctica del entrenamiento, y a lo mejor lo que estás hablando a los 5 minutos o a los 5 segundos, la peña se está durmiendo delante tuya, claramente no va a integrar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo filtras todo lo que sabes para que en 10 segundos puedas conseguir sorprender a alguien? Concepto sorpresa. Y es un poco nuestra formación más centrada en ese ámbito, ¿no? Y transmitirles a ellos filosofía y algo de lo que sí que estamos mega orgullosos es que ahora mismo hay muchísimos proyectos de compañeros que ahora tienen sus proyectos, sus centros, sus empresas, son entrenadores, a raíz de un poco de vivenciar todo esto, ¿no? Que es creo que algo súper positivo. Qué bueno, qué bueno. Hasta el punto, como te decía, que ya no es una formación al uso, sino que incluso estáis haciendo una formación de posgrado. Porque lo Claro. normal es un poco lo que dices, ¿no? De, bueno, pues a lo mejor soy más especialista en entrenamiento o incluso en técnica de algo en concreto. Y se suele dar para alumnado en general, ¿no? Pero vosotros habéis Ujú, centralizado mucho las fuerzas en que uno haya un perfil profesional, mejor dicho, académico, con una ujú, trayectoria mínima, ¿no? Que sea un graduado o un licenciado, y a partir de ahí dice, ujú. vamos a ver si Claro, vamos a una universidad y hacemos un posgrado. claro. Pues lo has definido súper bien. Es decir, un día, a raíz de una docencia que nosotros dábamos en La Salle mismamente, en un posgrado de gestión, que nosotros llevábamos la parte de entrenamiento, ¿no? Un poco para hablar de nuestro modelo, pues casualidades de la vida, ¿no? Como nos pasó casi todo, a veces por estar en el sitio y por estar apretando en el cierre de uno de estos cursos, venís hasta aquí, pues venga, va, ¿no? Y tomándome una Fanta, pues de repente empiezas a hablar con la coordinadora o con la directora de estudios de posgrado, ¿no? Y empiezas a contarle tu idea, eso te lleva a una reunión, la siguiente a otra, y al final pues terminamos consiguiendo la aprobación de nuestro plan de estudios, que también ahora mismo estamos en la 4ª edición ya del máster, y me acuerdo que el primer año nosotros recibimos el aprobado de la universidad, creo que fuera el 10 o el 25 de julio. 25 de julio nos dijeron, podéis sacarlo. Y nosotros, pero si empieza en septiembre. Y nos pasamos ese verano, pues trabajando, tirando de la gente, hay que sacar el marketing, hay que sacar el contenido, hay que hacer el dossier, hay que hablar con los profes, hay que hacer todo y lo hemos sacado en septiembre y la primera edición con 9 alumnos, eh, claro, 9 alumnos graduados en ciencias del deporte. Hubiésemos llenado con el 25, 30, 40 plazas si lo hubiésemos abierto a todo el mundo, pero uno de nuestros criterios para entender cuáles eran las claves era que fuese exclusivo
para titulados universitarios en ciencias del deporte, ¿no? Y poco a poco trabajando durante todos estos años, pero el objetivo primordial del máster es que la gente pueda vivir las experiencias de los demás. Es decir, que puedan escuchar a Sonsoles y que le cuente, pues yo me la he pegado aquí, 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 aquí. Y le he echado horas a aprender esto. Y después de todo esto, pues intento luchar de esta manera, ¿no? Aparte del contenido técnico, porque a veces el contenido técnico está escrito. Lo técnico está escrito. Y depende de cada uno la cantidad de horas que quieras echarle para aprendértelo. Está Lo claro. que no está escrito. Es decir, y ahora me decía mi director de tesis, yo hace 30 años tenía que ir hasta Valencia para coger un artículo de una biblioteca. Un artículo científico que ahora mismo nosotros hacemos así, legal o ilegalmente, y lo tenemos, ¿no? Pero está escrito ya. Es decir, lo técnico está guay escuchar a alguien, es muy positivo, pero si lo escuchas para que te explique lo técnico, no vas a llegar a ningún sitio. Porque donde vas a aprender lo técnico es tú sentándote y tú aprendiéndote la teoría, ¿no? Lo que tú puedes aprender de alguien es cómo lo explica, cómo te impacta con ese tema y aún por encima resolver tus conceptos, ¿no? Pero si solo nos centramos en lo técnico, que es muchas veces donde está la formación, ¿no? Entonces tú tienes que ver a alguien y decir, admiro a esa persona. Pero no porque a lo mejor su tema sea el que me gusta, admiro cómo lo hace, cómo se trajo. Yo me acuerdo yo me hice 2 másters, 3 másters, y me acordaré siempre del primer señor que yo, máster de gestión, y llegó el tío a clase con 40 libros así, no podía ni andar, hacía un calor, sudando, estaba flipando, con una energía que iba a decir, os voy a contar de todos, mira, y decía, me preguntaba, no sé qué, iba al libro, lo abría, mira, léetelo, y se lo dejaba. Entonces, pues mis primeras formaciones que hacía, llegaba con un montón de libros. Y mucha gente dijo, hostia, qué bueno esto de que vengas con los libros, ¿no? Yo ya. Entonces, pero eso no lo inventé yo, lo cogí de experiencias anteriores que había vivido con gente, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que la gente vivencie cosas, vivencia Sonso, vivencia Javi, que vive en Qatar y se lo han llevado de Orense porque trabaja con rehabilitación cardíaca. Es decir, ¿dónde hay esto? Traemos a Mikel Izquierdo. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque nosotros muchas veces vemos la burbuja, ¿no? Pero realmente necesitas que alguien se siente y diga, no, esto no es fácil, che. Porque si no, mucha gente se termina frustrando por el camino y se dejan de hacer grandes cosas. Y es un poco el objetivo del máster, que la gente vea técnico y diga, mi mundo es ese. Y a partir de ahora me voy a centrar en eso. Y mi día a día va a ser ese tema y me voy a empapar en ese tema. Ya veremos en qué formato, de qué manera, pero me voy a centrar en eso. Es la primera parte como para abrir el cascarón para el siguiente nivel, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y qué sorpresas nos esperan en el máster el año que viene? Porque tú quieres Bueno, sorpresas. Y César también. sorpresa nos espera a nosotros, que aún no sabemos qué va a pasar en septiembre, Bueno, ¿no? esperar que sí. Sí, contamos con que sí, aún estamos muy pendientes de los ministerios, las universidades ahora mismo están hasta la bandera de decretos, de interpretar las cosas, de preparar las estructuras, pero, pero tendremos puestos nuevos, tendremos gente nueva, tendremos perfiles nuevos. Cada año cambian un poco las horas, más, menos, según la demanda un poco del perfil que vamos viendo, ¿vale? Las fechas intentamos que estén dentro de la estructura, pero que a su vez decimos, va, este grupo necesita antes más base anatómica. Cambiamos las estructuras para que al principio haya base más anatómica. Vemos que ese grupo necesita directamente tocar gente de fuera, directamente a las primeras fases, ¿no? Es muy maleable, es muy móvil, es muy perenne, no, digamos que no es muy Estático. establecido, ¿no? Claro, tiene que ser dinámico y tenemos que estar con ellos. Y una de las decisiones que tuvimos que tomar, una vez que, bueno, de hecho tú has sido una de las profes que su docencia se ha visto afectada, que ha tenido que hacerla online, que ha sido brutal, todos nos hemos llevado un bofetón sobre el online de que dependiendo de cómo lo ejecute el profe puede tener una calidad tremenda, pero sentíamos que no podíamos cerrar el máster de este año sin estar mirándonos a la cara, sin estar transmitiendo lo que realmente es la esencia, ¿no?
Entonces, los 2 últimos fines de semana los hemos tenido que suspender y los hemos tenido que aplazar para septiembre, para intentar por lo menos el día que nos vayamos y las últimas sesiones quedarnos con conceptos técnicos pero emocionales muy potentes también. Qué bueno. Joder, ¿te parece poco? Ya es lo que te digo yo, que vas a ir ahí con el sorpresa, Y sorpresa. me guardo las 2 seminarios nuevos que añadimos de gente joven, una exalumna que acaba de publicar en el Scandinavian, un sitio al que tú has mandado también una publi tuya, a ver si el año que viene cuando vengas ya dices, esta es. Eh, hombre, Que no sea hombre, la única porque estamos con más cosillas, pero es complejo, es complejo. claro. Y entonces intentaremos que la gente vaya viendo ejemplos de gente, ¿no? Necesitamos que la gente idolatre perfiles productivos en ese ámbito, ¿no? Y diga, yo quiero ser como esta persona. Para mí es el primer motor para moverse, ser como esta persona. De hecho, tenemos profes, como puede ser Miguel Fernández del Olmo, profe de la Universidad de La Coruña, que ahora está en la Rey Juan Carlos, que todos los años hay gente que nos dice, no, Miguel me ha marcado. Y persigue a Miguel para ver dónde puede verle, ¿no? Entre otros ejemplos. De hecho, tenemos alumnos el año que viene de Toledo que vienen porque entienden que le están recomendando tu camino debe seguir por aquí, ¿no? Y eso también siempre es muy de agradecer. Qué bueno, qué bueno. Oye, Bruno, 4 cosas fáciles. Un libro, una persona, un entrenador y una formación. Un libro. No soy mucho de leer cosas no técnicas y es algo que Eso te iba a no... decir, digo, ¿cómo que no eres mucho de leer? No, y es una de las cosas que me intento. Tengo siempre, desde que... De hecho, a que mola mi fondo, parece como... "Buah". No son míos, no son míos. Eh, los míos están en otra parte, los nuestros no tienen un formato tan bonito, ya son artículos, Todo lo son... que no ponga physiology, anatomy. Eso es. Pero si tengo que enseñarte un libro no técnico, puedo ir a buscarlo. Sí, estas son la magia de estas cosas, ¿no? Que te pones a hablar con un compañero, eh, te cuenta cosas que yo no tenía ni papa, porque no tenía ni idea. De hecho, con ninguno de ellos preparo nada, pero muchos me sorprenden y Bruno Lo que es mola de esto de hacer directos desde casa es que puedes recurrir a tus recursos, ¿no? Entonces, como te decía, un libro. A ver. me obligo a leer algo no técnico, ¿vale? Ya la hemos liado, he tocado aquí el cuerno, ya la hemos liado. Me obligo, entonces siempre tengo un libro no técnico, que no es del ámbito, porque artículos leemos todos los días, pero intento decir, creo que es una faceta muy importante también, ¿no? Y me gusta la gente que lee y me gustaría poder leer y disfrutar de la lectura. Y es algo que relaja bastante, pero no lo hago tanto como me gustaría. Pero hay un libro que me mola muchísimo y me moló muchísimo. Y cuando se lo enseñé es un libro que escribió un psiquiatra, que es médico, psiquiatra y psicólogo, porque yo soy muy titulítico. A mí me gusta mucho, no sé por qué, pero soy muy titulítico, ¿no? Entonces, cuando he hablado con otro psiquiatra que es cliente nuestro, le dije, ¿te has leído esto? Me dice, es una porquería. Le dije, pues a mí me ha marcado. Entonces, se llama, El hombre en busca de sentido. sí. Entonces, es un libro, para los que no estéis acostumbrados a leer, muy facilito porque es muy cortito, ¿vale? Y, y es un libro que habla de cómo un especialista, un psiquiatra, un médico, que conocía realmente la mente de la gente, cómo analizarla desde otro punto que no fuese desde el suyo propio, sino desde el profesional, analiza la mente de, de, de los habitantes, porque él ha sido uno de ellos, de los campos de concentración. Entonces, realmente termina, por eso mucha gente me dijo que este libro a nivel de
cuando hablo de campos de concentración, hasta termina sacando algo positivo, ¿no? Hay mucha gente que dice es imposible sacar algo positivo de eso, ¿no? Pero realmente desde su parte técnica, cuando empieza a analizar mucho las cosas, termina resumiendo que la felicidad del ser humano recae en tener un leitmotiv, ¿no? En tener una visión y trabajar diariamente en esa visión. Y hay mucha gente que cree que la tiene, pero no la tiene. Y al fin y al cabo terminas dando 1000 palos a 1000 cosas y no terminas de repuntar, ¿no? Entonces, si tuviera que poner un libro, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Sentido. Una persona. Una persona, es que hablando de emotion no puedo decir otra persona que no sea César, ¿no? En este caso. Cuando tenemos que hablar de la filosofía, porque al fin y al cabo son muchas horas, pues tengo que plantear del ámbito de las mayor cantidad de horas de mi día a día, pues sería César, y si lo tengo que llevar al ámbito personal, pues mi pareja Verónica, de la cual aprendemos y nos convivimos, y entre los dos a lo mejor sumamos 28 horas al día de trabajo, que Bueno, tampoco es extremadamente positivo. eso está perfecto. Si me has dejado dos, te dejo dos vías, ¿no? Si Ya, tenemos que vale, hablar te en dejo en el dos. ámbito de la filosofía emotion, te planteo César, sin duda no puede ser de otra manera. Y en el otro te planteo mi pareja Verónica en este caso. Un entrenador. Un entrenador. Fíjate quién te voy a plantear, porque creo que es una persona, pues que podría meter varios, ¿eh? Venga, te dejo Pero voy dos, a, ¿eh? Espera, es que ya me estás... es que podría meter 400, podría Pero meter no, 400. 400 no, dos. Que os cuesta un montón Bien. decirme, dos no, Sonso, 27, Te voy a uno. decir uno, te voy a decir uno y te voy a justificar por qué. Venga, va. Te voy a decir Héctor García. Oh, claro. Es que digo, oh, porque es que ya sabes que somos muy buenos amigos y es muy, muy buen profesional. Pero no pensé que ibas a decir a Héctor, fíjate. Sí, sí, Héctor ha marcado un antes y un después. Al que le guste verlo lo puede ver y al que no le guste verlo no lo puede ver. Héctor ha marcado un antes y un después. A Héctor, cuando le Y veas por aquí, verás que ha marcado un antes y un después, no solamente en lo profesional, sino que en las personas que hemos podido compartir con él, tiempo, formaciones, viajes, es íntegro. Esa es la palabra con la que yo te puedo definir a un compañero y a un amigo, ¿no? O sea, Héctor es amigo, pero qué bueno que sea Héctor el entrenador. es decir, personalmente nos conocemos. De hecho, ahora mismo en el Congreso de Cellular Fitness que estuvimos hace poquito, él bajaba de su ponencia y nosotros subíamos a la nuestra. Pero Héctor ha sido a nivel global, personalmente como te digo, no puedo opinar porque no sería justo, pero ha sido alguien que ha conseguido hacer algo de una manera que nadie se lo imaginaba. Es decir, ahora mismo muchísimas formaciones están basadas en la metodología que él ha desarrollado. Mucho contenido está basado en la metodología que él ha desarrollado. Él ha hecho por el sector muchísimo, muchísimo, independientemente de cómo lo haya hecho y cuál era el fin de cuando lo hizo, ¿no? Pero seguro que dentro iba ese planteamiento. Y, y antes hablábamos de cosas centradas en una estructura, pero te podía hablar de mucha gente, de Iván Chulbi, que ha marcado un antes y un después, eh, pero él ha conseguido, desde un punto de vista bastante humilde, que mucha gente recorriéramos España entera para vivenciar ese tema, ¿no? Entonces, creo que se lo merece que se le reconozca que realmente, más allá del contenido técnico, reitero, porque está escrito, ¿no? Ha cambiado, igual que muchas otras personas, pero ha cambiado el, el rumbo que a lo mejor estábamos muy atascados. Sí, sí, total. Estábamos atascados en un embarramiento, no sé qué, y de repente, ¡fum! Él dijo, no, vamos a tirar hacia allí. Y mucha gente, pero muchísima gente, ¿qué pasa?
probablemente ahora, un poco por su desconexión, las nuevas generaciones como tal a lo mejor no lo tengan tan presente, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a gente que estábamos en el ámbito hace 5 7 años, lo conoce todo el mundo y conoce su filosofía y entiende que, ostras, ¿cómo lo ha sabido llevar? Y creo que es esa visión es de agradecer y si tengo que ponerlo si tengo que poner a alguien ahora mismo en valor por su desarrollo, en este caso pondría Héctor. Una formación. Experto universitario en entrenamiento personal, título propio de la Universidad La Salle. ¿Dónde encontramos la info? Si ponéis en Google La Salle entrenamiento personal ya sale. O si no, en la propia página web de la universidad, o si no, nos escribís en el propio Instagram de experto PT La Salle y probablemente alguien muy motivado intente sorprenderte con el mensaje. Qué guay, qué guay. Como tú eres un tío de números de mucha cabeza, porque eres extra inteligente, Gracias. yo no puedo, ¿no? Cada uno lo que le toca. Yo no, ojalá, yo a mi hermano le digo que se ha llevado todo lo bueno, porque es mayor que yo y yo así, te lo voy a decir ahora que no nos oye nadie, y permíteme la barbaridad, la digo a mi madre que fui un polvo mal echado, digo, porque mi hermano es el de la inteligencia, el del todo, entonces me encanta conocer a personas muy inteligentes, ¿no? Yo soy muy trabajadora, pero reconozco que no soy muy inteligente. Yo Entonces, tampoco soy muy inteligente. eh, bueno, difiero, pero eso ya lo hablamos tú y yo con una Coca-Cola. La historia es que una persona tan numérica como tú, ¿no? Tan cuadriculada como decíamos al principio en cuanto a que las cosas tienen que ser muy de M, de emotion, ¿no? Muy cuadradito todo, seguro que podemos utilizar contigo la escala de esfuerzo, de 0 a 10, porque así ya lo relacionamos un poquito más. ¿Cómo estamos en el sector ahora, en una escala de 0 a 10? ¿Y cómo nos ves dentro de 5, incluso 10 años? Me dejas que ahora se me vino a la cabeza otra persona. Me dijiste que podía dar 2, ¿no? Este a su bola. O sea, utiliza la inteligencia para hacer lo que sale de las pelotillas. Es que no puedo no Pero, nombrarle. vale, la vas a poner, pero cuando terminemos. Venga, va. Venga, va. Eh, ¿Cómo nos veo ahora? De 0 a 10. Sería muy egoísta si me pusiese el optimismo por las nubes, ¿sabes? Porque hay gente que lo está pasando extremadamente mal. Quitando ese concepto de que hay peña que lo está pasando mal y eso, si tuviera que resumirlo todo para mí, nos iríamos al cero, ¿no? Porque hay gente ahora mismo que no sabe qué va a hacer. Grupos reducidos, centros pequeños, ciudades pequeñas, donde centros de personas que tienen un trabajo mucho menos digitalizado, ¿no? Que es la gente que más lo va a sufrir, porque al fin y al cabo el que está digitalizado, el que trabajaba en la central del banco de no sé dónde, le daba igual hacerlo desde la ciudad financiera que desde su casa. Pero probablemente la gente de trabajos mucho más manuales, eso sí que probablemente si no hay producción no ejecutan, ¿no? Entonces sería muy egoísta no tener en cuenta lo mal que puede estar pasando mucha gente, pero si podemos dejarlo dentro de un paréntesis muy grande, pero un paréntesis, te diría que estamos muy arriba. Nadie te va a decir eso, pero estamos del 0 a 10, un 10. ¿Y en Es 10, decir, 5, 10 años? pues deberíamos de estar en un 10, igual, pero con un contexto diferente. Es decir, ahora mismo lo que nos ha pasado, reitero, es una movida y es una pena porque todos, en mayor o menor medida, lo vamos a pasar mal, pero hay gente que lo está pasando extremadamente mal. Pero nos han metido 20 años de digitalización a pasos agigantados, que nosotros hacíamos cosas con el boli y el papel, que llevábamos las agendas escritas a mano. Y yo tengo mi agenda, yo lo voy escribiendo, pero nuestras estructuras como centros de entrenamiento y como especialistas del entrenamiento era te mando la rutina por PDF, ¿sabes? Eso era lo más digital que hacíamos.
Total. Entonces, que no está mal, que, ojo, reitero que no está mal, pero que nos tenemos que pegar un viaje, que nos tenemos que pegar una automatización, que tenemos que hacer modelos sostenibles, que tenemos que introducir tecnologías que cada vez son más baratas para llegar a la gente. Entonces, lo más que hemos podido hacer ahora mismo, lo más que han podido hacer las grandes cadenas de gimnasios, ¿sabes lo que ha sido? Vídeos por Facebook. Entonces, las grandes cadenas que tienen dinero han hecho vídeos por Facebook. Los pequeños centros de entrenamiento, pues hemos hecho tal. Los que hemos sostenido un poco el trabajo son los que seguían haciendo entrenamiento individualizado, como tiene que ser, a través de plataformas digitales. Y hemos visto que hay gente que no ha parado. Así ha Hay sido. entrenamiento. No ha parado. Tú tienes clientes que no han parado. Y que, ¿sabes lo que es abierto? Una vía para que cuando en agosto se piraban, a lo mejor ahora te generas un criss crash y a lo mejor haces medio mes con ellos. Sí, sí. O que mañana, en vez de llegar a la cita tarde, porque en ciudades grandes el desplazamiento es muy importante, entonces antes cuando alguien salía tarde de la oficina ya te decían, no llego ni de coña. Es que si no voy a llegar a mi casa a las 10:30, pues nada, vete para casa. Y cuando llegues a casa te conectas y entrenamos. Y te has ahorrado 1 hora y cuarto, que era la que iba a suspender la sesión. De hecho, ahora mismo nosotros en la vuelta hemos habilitado una sala en la que se hacen entrenamientos online. Y ahora mismo vamos mezclando. Entonces, no sé cuál será la evolución, Pero hay pero que sí que estar sé ahí. que, claro, Qué claro, yo bueno. creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque si no estamos en un sector muy analógico y cuando estamos en algo muy analógico eso rompe muy fácil, es muy inestable. Entonces Venga, creo que ahora hay que aprovechar el tren. ¿quién es el otro entrenador? Te voy a dejar. Ah, pero tiene que ser entrenador. No, tú me dijiste Ah, persona. persona. Ibas a decir, pensé que era entrenador. Venga, va, otra persona. Ya me has engañado 2 veces, ¿eh? He Venga, dicho una, venga. me has dicho dos, venga, va. No, me has engañado tú a mí porque me has dicho vamos a hablar de entrenamiento y me has empezado a sonsacar aquí como tú querías. Sonsa, de sonso. Sonsa Les. Me has Eh, empezado a sonsacar aquí te he contado aquí todas las películas y no hemos hablado ni de la cintilla y la banda iliotibial, ni de la tú biomecánica, ni... sabías que de eso no íbamos a hablar. Lo sabía muy bien. Yo me lo esperaba, yo me lo esperaba. Si no hubiese tenido aquí a Víctor Frank aquí al lado. No, Totalmente. la otra persona para mí es María Ángeles de Santiago, ¿vale? Porque para mí siempre se lo dije, ella es mi mentora. Cuando yo en el año 2010 estaba cursando un máster, por el que vine aquí, eh, yo quería ser director o coordinador a toda costa, esto que estás muy, 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 muy. Entonces empezamos a tener relación, yo era un auténtico camándula de los ponerme atrás de todo. Nos habían dado un ordenador en el máster, yo había gestionado para que todo el mundo jugáramos al póker en red mientras estábamos en clase, en un camándula, pero ella me dijo, vámonos. Y me llevó con ella a un proyecto que fue de los momentos de mayor aprendizaje en mi vida, también de los momentos más duros de mi vida, porque fueron situaciones súper tensas, pero realmente fue la que nos gestionó la primera formación de todas. La primera de todas me dijo, ¿cómo ves para darte una formación? Y con una persona que cada X tiempo me siento y nos contamos cosas y sigo aprendiendo y sigo marcando el rumbo y la que me ayuda a marcar el rumbo, que creo que es escuchar a los demás, es muy importante también. Lo es, lo es. Escucharte ha sido un placer. Ha Un sido placer ha ese sido mío. placerazo de inicio hasta el final. La verdad es que yo he estado súper a gusto. Ha sido quizá de las más largas que he tenido en estos 2 meses y medio. Casi Mira qué 3. fácil es decir qué pesado, cómo habla el tío. Y No te se diría calla. que ha sido un pesado, pero es que no ha sido así. Y me fastidia porque te tengo que dar encima a veces la razón y todo. Pero Qué bueno, ya forma más sabes, sutil de decir qué cansino cómo habla el tío. qué cansino, encima, no una persona, dos, tampoco tres personas, macho. Si es que al final te sales con la tuya, pero he disfrutado un montón y yo espero que tú también hayas estado a gusto y Muchísimo, espero muchísimo. de corazón que esto lo vea mucha gente del sector, porque es charla entre amigos y charla entre compañeros, ¿no?
Y bueno, siempre hay posibilidades con unos, con otros. Unos son más habladores, otros te cuentan más la parte de anatómica, ¿no? De cómo podemos entrenar. Pero yo creo que con lo que realmente me quedo de hoy es de que he conocido un poquito más a Bruno, más que al proyecto, porque al final creo que crecemos todos juntos cuando sabemos a quién podemos tener cerca, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces yo te agradezco muchísimo este ratazo y por supuesto que en breve espero poder estar allí al lado de esa pared grafitada con un boli y poniendo aquí Y tan estuvo referencias. Sonso. Luego hago un Muchísimas, corazoncito así y perfecto. ya lo Puedes bordo. hacer. De hecho, en el próximo aniversario hay 3 paredes más que están pintadas por la gente, que son la gente cuando viene a los aniversarios está pintado. Entonces, el aniversario de este año lo vamos a tener que aplazar, pero para el próximo aniversario estás invitadísima. Te daré yo personalmente un boli, no, un rotulador de los gordos Un y edit podrás ahí. escribir. No, no, de Amor los de gordos. Sonso, por Podrás escribir lo que quieras. qué Muchas gracias a bueno. ti por la iniciativa y muchas gracias por invitarme. Eh, y bueno, que no solo me vean a mí, que vean a todos, que escuchen a la gente. Nadie tiene la razón. Cuantas más veces escuches a la gente, más posibilidades tendrás de acertar en tu decisión, ¿no? Entonces, nadie tiene razón y en el mundo del entrenamiento nos gusta decir esto está bien y esto está mal. Y ni a nivel científico los que sabemos, los que escribimos la conclusión estamos de acuerdo a veces con la conclusión que concluimos, pero hay que concluir y no hay cosas que estén bien, estén mal, ¿no? El cuerpo humano es muy, vamos a llamarle adaptativo y evolutivo y no hay cosas que están bien, están mal. Por ello hay que estar en constante evolución y constante aprendizaje para tomar la decisión menos equivocada, no la correcta, la menos equivocada. Qué bueno. Bruno, un besazo mega grande. Otro para ti. Cuídate un montón. Igualmente te digo, A ver si la próxima, no sé si en el cheste aquí de la chocita de Sonso, lo petamos, lo con petamos. un poleo aquí al lado de las vaquitas, 1200 Me metros parece de luz, no te puedo ofrecer más, tío. Me parece una grandísima idea y una grandísima planificación. Sí, Y dejamos la cámara grabando para poder charlar tranquilamente. exactamente, exactamente. Así que nada, sabes que aquí tienes tu casa y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias porque estos ratitos, con estos estoy aprendiendo yo mucho, todo hay que decirlo, pero sí, sí, yo estoy haciendo máster en recursos humanos de las ciencias de la actividad Estás física. absorbiendo de todo diciendo, vamos a ver qué me cojo de aquí, de aquí, de aquí. Sí, sí, estoy aprendiendo un montón, pero yo creo que estamos haciendo una labor buena entre todos, divulgando lo que somos como personas y lo que hemos llegado a hacer con mucho camino de cabras o con mucha autopista a lo largo de todos estos años. O Sí, sea sin que duda. vamos a seguir aportando, si te parece, a ver si engaño para la semana que viene a César, que ya le tengo ahí, a ver si me responde, porque pasa de mí, pero a ver si me responde este año. Sí, sí, Y que así te ya haré. completa todo este proyecto chulo, chulo que tenéis con Emotion y con todas las formaciones y centros deportivos que habéis creado. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Ahora no hemos entrado más, pero la primera diapositiva que siempre llevamos a los cursos es nuestro equipo, ¿no? Es decir, si ahora mismo somos 10 personas entre técnicos y personas técnicas, ya sea fisioentrenadores, y de la parte no técnica, redes sociales, limpieza y demás, podemos ser aproximadamente unas 14 personas. Sin ellos no era posible. Entonces, aquí no lo he puesto, no lo he podido poner, pero esto es todo gracias a nuestro equipo y a que ellos nos permiten pues dejarles sorprender cada día y nos dejamos que nos sorprendan cada día. Y eso es filosofía y emoción. Qué bueno. Y te parece poco. Quedémonos con eso. Un besazo a todo el equipo. Ya no solo Otro muy grande ya, para ahora le vas a todos. tener que repartir entre los 14. De tu parte. Un besazo Un grande. beso grande. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao.